Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de las Semioticaps. En las cápsulas anteriores hemos hablado de la semiótica y de sus autores fundadores, además de que hemos mencionado la propuesta de Humberto Eco donde piensa la cultura como proceso de comunicación. Ahora bien, para que ustedes entiendan el alcance que tiene la semiótica en distintas áreas del conocimiento, nosotros hemos preparado esta cápsula siguiendo lo que Eco propone en su libro La estructura ausente. En este libro, Eco nos presenta una serie de investigaciones y teorías, muchas de las cuales están estudiadas desde el principio a partir de la semiótica, y otras muchas van de la mano con otras disciplinas. El punto de todo esto es que todas ellas se pueden entender como procesos comunicativos, y por ello la semiótica puede ser una buena herramienta para analizar estos fenómenos. A continuación, vamos a enumerar una serie de áreas de conocimiento donde la semiótica, a pesar de no estar presente de manera explícita, se encuentra presente porque a partir de que estos fenómenos se interpretan como fenómenos comunicativos, la semiótica puede estudiarlos. La sociomiótica se encarga de estudiar la comunicación animal como sistema de comunicación. Si les interesa más este tema, pueden checar a Thomas Seabook. Podríamos estudiar, por ejemplo, los códigos de las señales olfativas, ya que el aroma, en muchas circunstancias, tiene significaciones sociales, además de que podemos diferenciarlo de los aromas indiciales. Por ejemplo, cuando percibimos un olor a quemado y que llega a nuestra cabeza la idea de que algo puede estarse quemando, o el aroma a lavanda, o un largo etcétera. La comunicación táctil se encarga de estudiar la primera experiencia que se tiene con el mundo externo. De esta forma se convencionalizan ciertos mensajes codificados táctiles, como el beso, el abrazo y la bofetada. También tenemos los códigos del gusto, es decir que a partir de estos podemos analizar los sistemas connotativos y sinestésicos que tiene el gusto en nuestra vida, además de, por ejemplo, construir metáforas a partir de la experiencia de estos gustos, como cuando decimos me dejó un sabor amargo tal experiencia, o estoy pensando en un dulce amor y un largo etcétera. La paralingüística utiliza el prefijo para mostrar aquello que va más allá de la lingüística. Por ejemplo, los rasgos suprasegmentales, como es el tono de voz. El estudio del paralenguaje lo podemos segmentar y diferenciar a partir de identificar los diferentes usos de las vocalizaciones, es decir, desde el llanto, la risa, el tono de voz y un largo etcétera que usamos cada que hablamos. La semiótica también comprende el estudio kinestésico y proxémico, es decir, el lenguaje corporal. Por ejemplo, los gestos teatrales, la danza, las señas o algún tipo de ritual. También comprende la forma de comer o beber. Estas van a variar dependiendo de cada cultura. La semiótica médica, por un lado, estudia determinados índices que determinan ciertos síntomas, y por el otro lado, estudia todo el sistema de expresión de estos índices y de estos síntomas. Los lenguajes formalizados parten del estudio de las estructuras matemáticas para construir otros lenguajes, como en el caso de la química o la lógica. Y estos lo que terminan haciendo es que formalizan las ciencias naturales. Con lenguas escritas nos referimos básicamente a descifrar alfabetos y mensajes secretos, basados en códigos criptográficos. Los lenguajes naturales pertenecen al ámbito de la etnolingüística, y esta se encarga de lenguajes mucho más especializados, como el político o el jurídico, e incluso puede estudiar los lenguajes de uso cotidiano, como cuando formulamos alguna adivinanza o algo así. La comunicación visual comprende los símbolos visuales más comunes, entre ellos las señales convencionalizadas como las banderas o los señalamientos del tránsito. También estudia los sistemas cromáticos, es decir, las asociaciones semánticas que le atribuimos a cierto color. Por ejemplo, cuando asociamos el rojo con la revolución, o el blanco para las bodas y demás. Ahora bien, tenemos el vestuario como forma de comunicación. Los sistemas verbovisuales son un panorama inmenso. Abarca desde el cine, donde podemos encontrar autores como Christian Metz, o los estudios de Humberto Eco sobre la publicidad, los cómics o los diagramas. Con las aportaciones de Barthes y Roimer ha sido posible hacer un estudio de semiótica de la trama y de los mecanismos narrativos en general. También pueden checar los trabajos de Humberto Eco, Genet y Todorov. Finalmente nos acercamos a comprender cómo es que la semiótica
puede abordar cualquier fenómeno cultural. Pensemos por ejemplo en la etiqueta, que es un sistema de jerarquías y convenciones, o por ejemplo, cualquier estudio de mitos y leyendas que ayudan a entender cómo una comunidad piensa el mundo. La semiótica soviética, es decir, Lotman y compañía, se dedican a hacer un estudio de la cultura como un sistema autónomo. Este sistema es dividido en pequeñas partes que tienen una interacción entre sí. La semiótica subyacente a todos los modelos de organización social, que van desde las estructuras de parentesco hasta las jerarquías y diferenciaciones de clase, por ejemplo. Desde el punto de vista semiótico, lo que se puede aportar a la estética es que esta disciplina permite afirmar ciertos códigos que no necesariamente son evidentes, pero que pueden estar presentes en las obras de arte. La comunicación de masas puede llegar a conjuntar varias de las investigaciones anteriormente mencionadas, ya que ésta se encarga no solo de la emisión y recepción del mensaje, sino del sentido de estos, y llega a utilizar diferentes métodos, ya que pensando la comunicación de masas se puede entender como la industrialización de la comunicación. Finalmente, la comunicación de masas con fines persuasivos, como lo pueden ser los políticos, tienen como base la retórica, una de las tradiciones más antiguas. Como podrán ver, estas son solo una de las tantas áreas con las que pueden relacionarse la semiótica, ya que esta no solo constituye una disciplina, una metodología, sino que puede pensarse como una metaciencia. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente.